Entonces, en esa tumba, donde estaba enterrado San Pedro, en la ladera del monte, había filtraciones de agua. Y entonces Constantino, para defender los huesos de la humedad de las filtraciones de agua, protege la tumba de San Pedro con unos muros. Y a los huesos de San Pedro los mete en un nicho que está en el muro rojo. Y Margarita Guarducci, repito, primera autoridad mundial en epigrafía griega, me lo dijo a mí, estuvo 2 años desfilando los grafitos, porque allí venía todo el mundo y escribía. Y uno escribía encima de otro, y es una maraña de rayas. Y Margarita Guarducci, 2 años de estudio, ha publicado después su estudio en un enorme trabajo que ha sido premiado por ¿cómo se llama?, el Instituto de Investigación Italiana, no me sé exactamente el nombre, pero el premio a la investigación italiana por el Estado italiano. Bien, pues ese estudio de Margarita Guarducci, descifrar los grafitos que había en el muro G, se llama muro G por los grafitos que había escrito. Y descubre, en esos grafitos, descubre varias frases muy bonitas. Pedro pide por los cristianos sepultados junto a tu cuerpo. Ahí escrito. Y más, pero para abreviar. Y descubre un grafito que pone, Pedro está aquí. Cuando Margarita Guarducci descifra el grafito, Pedro está aquí, manda que piquen ahí dentro. Pican el muro y detrás de ese muro aparece un nicho cubierto de mármol blanco, con unos huesos. Se estudian los huesos. El profesor Correnti, de Palermo, estudia los huesos. Primero, huesos de ratón. Un ratoncillo se coló por una rendija, no pudo salir y allí se murió. Y después, huesos de varón. Primero, huesos humanos. Toda la misma persona. De sexo varón. De complexión robusta. Que murió en edad avanzada y murió en el siglo I. Y yo le pregunto a Margarita Guarducci, oiga, ¿qué porcentaje de seguridades tenemos de que estos huesos sean de San Pedro? Y me dice Margarita Guarducci, el 100%. Por la directora nacional de arqueología del Estado italiano, el 100% de seguridades que esos huesos son de San Pedro. Me dice Margarita Guarducci, si buscamos los huesos de San Pedro, ¿qué buscamos? Hueso de varón. Ahí tenemos hueso de varón. De complexión robusta. San Pedro era pescador. Varón de complexión robusta. Era de avanzada. Que vivió en el siglo I. Todos los datos que buscáramos de San Pedro los tenemos en estos huesos. Estos huesos... Ah, y otra cosa interesante. Y esos huesos han estado envueltos en un rico paño de púrpura y oro, porque están manchados del rojo de la púrpura. Han sido huesos muy venerados que Constantino los envolvió en un rico paño de púrpura y oro para tener. O sea, han sido huesos muy venerados. Y otro detalle interesante, estos huesos, mientras los huesos de ratón están limpios de tierra, estos huesos, envueltos en el rico paño de púrpura y oro, tienen tierra adherida similar a la tumba abierta y vacía que descubrieron Kirschbaum, Ferrua, Goethe y Joshi. La misma tierra de la tumba abierta y vacía de San Pedro, esa tierra adherida hay en los huesos que se han encontrado en el nicho que hay donde junto a la tumba abierta y vacía que habían descubierto los arqueólogos Kirschbaum, Ferrua, Goethe y Joshi. Es decir, para abreviar, porque quiero decir otra cosa después, es decir, tener la seguridad de que hemos encontrado la tumba de Pedro, de que hemos encontrado los huesos de San Pedro. Están en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Ahora bien, esto para nosotros católicos es de un enorme valor, de un enorme valor. Ahí está Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. ¿Y dónde está Pedro?
debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II. No solo por la historia, que tenemos la lista de más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tenemos toda la lista de papas desde San Pedro a Juan Pablo II. La historia nos demuestra que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Pero no solo la historia, la arqueología. Es que descubrimos los huesos de San Pedro debajo del altar papal. Es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. Conclusión. Para nosotros importantísima. Conclusión. El que quiere estar en la Iglesia de Cristo tiene que estar en la Iglesia Católica, la única que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra se parecen, pero en arameo, que es la lengua que usaba Cristo, Pedro y piedra es la misma. Kefa, Kefa. Cristo hace un juego de palabras, le dice a Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su única iglesia en Pedro, y el único legítimo sucesor del mundo de Pedro, el Papa de Roma. Quien quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo fundada por Cristo. Para un católico eso es muy importante.